El Señor esté con vosotros. Y con vuestro espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aunque el Evangelio que nos toca hoy no ha sido elegido aposta, creo que ninguno podría haber sido mejor para un retiro de Cuaresma. O sea que tenemos este grandísimo regalo de un texto evangélico que va a iluminarnos muchísimo en este retiro, en esta actitud que tenemos de abrirnos al Señor y de abrirnos a su Santo Espíritu. Las palabras de Jesús en este Evangelio son clarísimas, son muy claras. Y me imagino que no serían tan fáciles de escuchar. Porque, si sabéis muy bien, el publicano era el pecador por excelencia, una persona miserable, alguien despreciado, que realmente tenía sentido lo que decía: soy un pecador. Por otra parte, el fariseo es el bueno, es el justo, es el íntegro, es el que cumple, es el que se esfuerza, es el que da ejemplo. Y sin embargo, Jesús pues le considera que no se va a justificar. Y qué importantes son estas palabras para ti, para mí, hoy, para que nos podamos convertir, Hace un ratito Chus nos daba una charla muy bonita, en la cual él nos decía no moralizar la Cuaresma, queriendo decir pues que no se convierta la Cuaresma en otro programa, ¿no? de mejora personal, de buenas obras, porque al final entonces pues es posible tal vez, no lo sé, que hubiéramos mejorado un poquito, pero no hubiera cambiado, por decirlo así, el sistema operativo profundo de nuestro corazón. O sea, sería un pequeño ajuste muy superficial, pero el sistema operativo radical sería el mismo. Y a lo que nos invita el Señor, si recuerdas al principio de la Cuaresma, es conviértete y cree en el Evangelio. ¿Por qué es tan malo ser soberbio? Esa es la pregunta que yo os quiero hacer hoy. ¿Por qué es tan malo ser soberbio? ¿O qué hay de malo en ser soberbio? Yo recuerdo que en unas Navidades que me tocó predicar, y el Evangelio es precioso en la Nochebuena, que dice
el ángel le dice a los pastores: alegraos, porque os ha nacido un Salvador. Alegraos, porque os ha nacido un Salvador que salvará a su pueblo de los pecados. Si recordáis, este es el mensaje de Navidad, lo que dice el ángel a los pastores. Y yo les decía a los que estaban allí, que hay dos clases de pecados. Hay unos pecados por los cuales vas a la cárcel. No matar, pues no adulterar, etcétera, no dar falso testimonio. Por los pecados vas a la cárcel. Y hay otros pecados por los cuales no vas a la cárcel, vas al infierno. A nadie van a llevar a la cárcel por ser soberbio. ¿A que no? Que yo sepa, hasta ahora no han llevado a nadie a la cárcel por ser soberbio. Pero va al infierno. Porque ese es el pecado que cometió ¿quién? El demonio. El demonio, pues, su gran pecado es la soberbia. Y le precipitó hacia los infiernos. ¿Qué pasa con la soberbia? Pues hay un misterio que, insisto, que tenemos que captar. Porque si os dais cuenta, muchas de las charlas que se os dan van dirigidas a tener mucho cuidado con esto. Tened mucho cuidado con esto. También en el Salmo responsorial hemos escuchado de nuevo, ¿no? Si te ofreciera holocausto y sacrificios, no los aceptarías. Lo que quieres es un corazón quebrantado y humillado. También en la primera lectura del profeta Oseas: quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué problema hay con la soberbia? De hecho, incluso en nuestra cultura se acepta, ¿no? En sus versiones educadas, y moderadas, en sus versiones polite. Una persona que es self-confident, ¿no? Una persona que confía en sí misma, que tiene autoestima. Madre mía, eso se vende. Eso, si te dicen, si tú quieres convencer a la gente, lo primero que tienes que creer es en ti mismo, ¿no? ¿No se dice eso? Si te los chavales tienes que aumentar tu autoestima, etcétera, etcétera. En nuestra cultura, una persona que no crea en sí misma, que se sienta insegura, que se sienta débil, bueno, pues esa persona tiene que recuperarse de algún modo. Eso no está bien, ¿verdad? ¿Por qué espiritualmente es tan mala el orgullo y la soberbia? Porque es muy malo, Sí, es muy malo. Y de hecho, no solamente el cristianismo, sino yo creo que todas las grandes tradiciones espirituales han puesto en guardia contra esto. El objetivo de toda la espiritualidad, es la unión. ¿Con quién? Con Dios. Y con todos los hombres. Eso es lo que dice Jesús. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Ese es el objetivo. Ese es el amor. Esa es la caridad. Ese es el ágape. Unión. Amor. Abrazo. Abrazo. Pero eso es justamente a lo que se opone el orgullo. Aún me acuerdo cuando yo nos daba historia de la filosofía, hablaba de Nietzsche, de la moral de los señores, ¿no? Que se alimentan de distancia. O sea, los señores se alimentan de distancia. Yo soy mejor que tú. Yo soy mejor que tú. Este es el gran peligro de todo el mundo. Y puede ser, soy mejor médico que tú, soy mejor padre que tú, soy mejor cristiano que tú. Me acuerdo, pero es que esto está tan metido, ¿no?, en nuestros genes, esta necesidad de ser alguien. Me acuerdo una vez de un chico que hablaba yo con él y el pobrecito estaba muy triste porque decía: es que yo no soy nadie, no soy nadie, no valgo para nada, no soy mejor que nadie en nada. Y me decían: si al menos bebiendo, pues fuera más que alguien, pues me sentiría bien, al menos bebiendo, bebo más que todo el mundo, pero nada, ni eso siquiera.
qué cosa, ¿eh? Qué necesidad tan inmensa tenemos de estar un poco por encima. Eso es, insisto, metidísimo, y lo podemos ver en... soy mejor que tú. Y por eso la gente se compra coches, no porque los necesiten, y por eso se hacen miles y miles y miles y millones de cosas por ser importante. Había un psicólogo americano, William James, que decía que la mayor necesidad que tiene el ser humano ni es el sexo, ni es la comida, es ser importante. ¿A qué mola? ¿Eh? Ser importante. Ni el sexo, ni la comida, ser alguien. Ser importante. Y esa necesidad la tienes tú, la tengo yo. Y si no lo aceptamos, nos engañamos, como dice San Juan. El que dice que no tiene pecado se engaña. Por tanto, esa necesidad es muy importante asumirla y reconocerla como elemento de nuestra carnalidad. ¿Qué es la carne? De la que habla San Pablo continuamente, ¿eh? Como la antítesis del espíritu. Bueno, pues la carne es, de alguna manera, lo que vienen reflejados en los pecados capitales. La soberbia, la avaricia, la lujuria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el primero es la soberbia. El deseo de ser alguien. Alguien. No soy nadie. No soy nadie. He pasado por la vida y no soy nadie. Entonces este fariseo, oye, pues se sentía alguien, ¿no? Y lo que le pasaba a él me puede pasar a mí, te puede pasar a ti. ¿Por qué? Pues muy sencillo, pues porque te has acercado al Señor, ¿no? Y has empezado a caminar con Él. Y eso pues hace que lleves una vida más ordenada, ¿no? Digo yo, como más correcta, ¿no? Entonces pues mejoras, ¿no? Y al mejorar, pues te sientes mejor, ¿sí o no? Claro. ¿Tú te has sentido alguna vez sucio en las manos? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Luego te has lavado. Y al lavarte te sientes limpio, ¿sí o no? Claro. Bueno, pues si yo, de estar en un modo de vida caótico, desorganizado, perdido, bueno, pues entro en el camino del Señor, ¿no? Y entonces, pues ciertamente, pues mis energías se purifican, mi vida se organiza, se centra, se calma, ¿no? Bueno, mejoro. Entonces es inevitable que mire para un lado y para otro y diga, fíjate este, fíjate el otro. Claro. Y de hecho, es que nos pasa continuamente. Vas por la calle y te miras a uno y dices, fíjate, se va peor que yo. Uy, el que este... ¿Qué hacer? Bueno, pues lo primerito es recibir la luz espiritual, ¿no? Que nos dice, todos somos hijos de Dios y todos somos obra en construcción, ¿eh? Nadie está acabado, todos estamos en proyecto. Y entonces si yo veo a una persona que la veo muy chunga, pues si yo la desprecio, como despreciaba este fariseo al publicano, en realidad a quien estoy despreciando no es a él, es al gerente de la obra, que es el Señor. Y de alguna manera estoy diciendo al Señor, oye, pero qué chapuza eres, ¿no? No te da vergüenza a este pobre hombre que está... Porque realmente no tenemos ni idea, de eso estoy convencido. No tenemos ni idea de lo que está haciendo el Señor en cada una de las personas del mundo. Ni idea. Yo sé un poquito de mí, un poquito. Y a lo mejor un poquito de lo que estoy al lado. Pero ¿qué sé yo? ¿Qué sé yo de los planes? De los misterios. De cómo el Señor va construyendo la humanidad, ¿no? Entonces lo que el Señor nos quiere pedir es, por favor, abre tu corazón y acoja a todos los hombres. Y esto es muy, muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo.
Porque yo cuando pongo la televisión y veo a Pedro Sánchez, es que se me revuelven las tripas. Y al de la coleta mucho más. Y entonces, ahí es cuando tengo que practicar, al loro. Ahí es cuando tengo que practicar. ¿Y qué tengo que practicar? Pues yo automáticamente hago una oración y le digo, Señor, bendícele. Basta. No más larga que esto, ¿eh? Segundos. Señor, bendícele. Ya está. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. El otro día me contaba una amiga mía que un niño, vamos, un chavalito, ¿no? Del primero de secundaria, que puede tener 11 años. Pues le conté una cosa bien bonita, ¿no? Dice, mire, profesora, que resulta que eso que me dijo usted, pues ha funcionado. ¿Qué te dije? Pues sí, que... pues que normalmente a veces mi madre me riñe, ¿no? Y a veces, pues me riñe sin razón. Y cuando me riñó sin razón una vez, pues me cogí un cabreo que me duró media hora, ¿no? Pero esta vez he hecho lo que usted me dijo y me duró el cabreo 2 minutos. Bueno, pues lo que le dijo esta profesora es, tú cuando estés enfadado, cabreado, respira y dite a ti mismo, tengo rabia. Y ya está, y se va a ir. Y esto es lo que tenemos que hacer. Esta es la práctica espiritual, queridos hermanos, ¿no? Que es muy sencilla y muy bonita, ¿eh? Y es, imaginaros que vuestro corazón es un jardín, ¿ok? Imaginaros que vuestro corazón es un jardín. Bueno, pues en el jardín de vuestro corazón se han sembrado muchas semillas. Está la semilla del cariño, de la bondad, de la compasión, de la rabia, del miedo, de la dulzura, del odio, de la envidia. O sea que hay semillas que son beneficiosas y semillas que son menos beneficiosas, perjudiciales. ¿Cómo se han sembrado esas semillas? Los genes, por supuesto, y el ambiente. Porque, no sé tú, pero yo, cuando nací en un ambiente, y en ese ambiente ya me estaban esperando los problemas. O sea, nací en un ambiente con problemas. Y con todo creo que nací en un ambiente bondadoso y benigno. Bueno, pues de ese ambiente he recibido lo mejor y lo peor. Y todas esas semillas están en tu corazón y en mi corazón. Entonces la práctica espiritual, que es preciosa, es regar. Es regar, ¿no? Entonces yo te tengo que preguntar a ti y a mí, ¿qué semillas riegas tú? ¿Qué semillas riegas tú? ¿Riegas la semilla de la amabilidad? ¿O bien riegas la semilla de la rabia? ¿Riegas la semilla del perdón? ¿O riegas la semilla del miedo? Dice, bueno, ¿y qué es eso de regar? No entiendo. Pues te lo voy a explicar. Si yo, por ejemplo, cuando veo a Pedro Sánchez y se me revuelven las tripas, me pongo con mi hermano a despotricar, ¿es eso regar o no? ¿Sí o no? Claro que regar. Entonces, que no me sorprenda si veo que si luego la semilla del odio sigue y cada vez es más grande. Es que lo está regando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues no regarla. No regarla, pues lo veo, me callo. Y me cuesta, ¿eh? No crees que no me cuesta. Claro que me cuesta. Pero sé que haciendo eso me beneficia a mí y beneficia a la humanidad. De verdad, ¿eh? Porque bastante polución ya hay. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con el orgullo, queridos hermanos. Aquí tenemos dos ejemplos, como diría incluso la Biblia muchas veces. Aquí tienes dos opciones, ¿no? La opción de la pobreza de espíritu, que es tan santa, esa es la primera de las bienaventuranzas. ¿Qué es la pobreza de espíritu? Pues como decía antes Chus, ¿no? En la parábola del capítulo 25 de San Mateo, ¿no? Cuando esos hombres les dice Jesús, gracias, benditos de mi Padre, venid, no porque tuve hambre, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué le dijeron ellos? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo te hemos dado de comer? ¿Cuándo te hemos visitado? ¿Cuándo te hemos socorrido?
Esa es la pobreza de espíritu. Hacer el bien, pero ni siquiera darse cuenta de que se está haciendo. No tener conciencia ninguna de hacer obras santas y meritorias. Esa es la pobreza de espíritu. Porque si tú, y completamente de acuerdo, si tú, bueno, pues me propongo ir a la cárcel para para hacer méritos, con perdón, la asca, todo el valor que tienen tus acciones ha desaparecido. Por eso los grandes santos, los grandes místicos, no tenían conciencia de yo. Era una fuerza que les llevaba. Y al final le preguntabas esto, bueno, ¿y tú has estado predicando? Ah, sí, yo no tengo ni idea de qué has estado predicando. Yo he estado aquí, pero algo ha pasado. Pero tú es que has hecho esto. Yo. Se sorprenderían si les das un cumplido. Oye, qué bien has hecho esto. Yo. Si yo no he hecho nada. Para llegar ahí, queridos hermanos, hay que ir practicando, poco a poco, ¿no? Aceptando que lo que al Señor le agrada, ¿no? Es un corazón muy sencillo. Que lo bonito es tener las manos vacías. Dicen los chinos, hay un libro muy bonito en China, que dice imaginaros este cuenco, ¿no? Lo que hace que este cuenco sea útil es el vacío, ¿sí o no? Es que está vacío. Lo mismo con el cáliz, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, la guitarra, ¿no? ¿La dejas? Bueno, pues esta guitarra es una maravilla y suena fenomenal, de palo santo. ¿Pero sabéis por qué suena tan bien? Porque está vacía. Aquí no tenemos ninguna flauta. Pero si... Imaginaros que cogéis un palo de escoba, macizo. ¿Vosotros creéis que ahí podéis sacar algún tipo de sonido? O sea, para que algo suene, para que la flauta suene, tiene que estar vacía. Hueca, ¿no? Por eso también nosotros tenemos que estar vacíos, ¿no? Pues para que el Señor pues sople y produzca esos preciosos sonidos. O sea, no tengamos miedo. Es verdad que la mentalidad de la cultura, ¿no? Y es muy fuerte y es tóxica. Es a base de conseguir cosas, ¿no? To achieve, decimos en inglés, ¿no? Conseguir, lograr, obtener, el currículum vitae, ¿no? Venga. Bueno, ¿y tú qué has hecho en la vida? Lo que decía, ¿qué has hecho en la vida? ¿Qué has hecho? Me acuerdo una vez un cura en Hong Kong, ¿no? Y la pregunta que me hizo, le voy a decir en chino, perdón, dice, Leimon Mayela, o sea, ¿en qué te ocupas? ¿En qué estás ocupado? O sea, ¿qué estás haciendo? Como si lo que define a un cura es lo ocupado que estás. A mí me pareció realmente... no me gustó. No tengáis miedo al vacío, ¿no? María es el ejemplo de eso, de la vaciedad, ¿no? Y ahí es donde realmente pues nace, ¿no? Y donde el Espíritu Santo puede poner su semilla. Y como decía, yo sí estoy completamente de acuerdo, en un estado de profunda relajación, de calma, de serenidad, de bondad, de sencillez, ¿no? Pues va a surgir todo lo que tenga que surgir. Y vas a tocar a quien tengas que tocar. Nada de la agresividad, ni de la violencia, ¿no? Ni del empeño. Trabaja, esfuérzate, venga, más duro, venga. No en el espíritu, no en el mundo del espíritu. Más bien es al revés, ¿no? Por eso, para entrar en el mundo del espíritu hay que estar muy tranquilos, muy relajados, muy serenos, muy sosegados, ¿no? Llenos de calma, sonrientes, no tensos, no... Todo eso tiene que pasar, ¿no? Cultivando las semillas que hay en tu corazón de bondad, de amabilidad, ¿no? De compasión.
Lo que el Señor te va a pedir a ti y a mí en esta Cuaresma es abrir tu corazón y que en tu corazón entren los pobres, los pecadores, los enfermos, los que están perdidos, ¿no? Y que te sientas que no eres mejor que ellos, ¿no? Que es posible que sí, que hayas sido mucho más afortunado, y por eso estamos aquí, ¿no? Pero que si en el fondo te preguntas, ¿y por qué yo sí y ellos no? No tenemos ni idea. ¿Por qué estamos hoy aquí nosotros y no otras personas de Madrid? ¿En qué somos nosotros mejores que ellos? En nada. En nada. Y es un misterio que no entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no sabemos. Por eso, rechaza de tu corazón el orgullo, la soberbia, la arrogancia, el creerte mejor que los demás. Es una profunda herida en el corazón de Dios. La definición de pecado es no solamente un mal, por supuesto, pero es un mal que ofende a Dios. Es un mal que ofende a Dios. Y yo creo que pocos pecados ofenden tanto a Dios como este. Pocos pecados ofenden tanto a Dios como el despreciar a los demás. Y eso los que sois padres lo sabéis muy bien. Si por lo que sea tenéis a un hijo más débil, ¿cómo os dolería, Dios mío, cómo os duele que sus hermanos le desprecien? Yo tengo un primo que es deficiente. Y mi tía, pues... Y su abuelo, el suegro de mi tía, le despreciaba. Le despreciaba. ¿Y cómo le dolía eso a mi tía, Dios santo? ¿Cómo le dolía eso a mi tía? Bueno, pues el corazón de Dios, que es un corazón de padre, ¿no? También le duele que nosotros despreciemos a sus hijos. Por eso, aunque no entendamos, aunque hay una parte de nosotros que se rebele y que rechace, esa parte que no la reguemos. Por eso cuando veáis a Sánchez o al otro, pues haced una pequeñísima oración por ellos. Señor, bendícele. Basta. ¿No? Gloria al Señor.